Buenos días, el día de ahora vamos a entrar a una nueva unidad acerca de la inmunología de la salud en nosotros las personas. El día de ahora vamos a ver lo que es la definición de inmunología y este sistema que nos ayuda a nosotros a más que todo poder sobrevivir, por ejemplo, algunas enfermedades, algo que nosotros los seres humanos nos ocasiona y que nuestro sistema inmunológico dependa también de esto, pues o nos da una enfermedad o estamos pues protegidos para que esta no nos lo dé. El día de ahora vamos a poder definir lo que es este sistema inmunológico y este sistema también donde más que todo este llamado la inmunología, que es el conjunto de mecanismos en sí de defensas de un organismo, mediante el cual más que por todo se puede tener una defensa en sí hacia ciertos microorganismos patógenos que están presentes en el medio ambiente. Por ejemplo, esto pues libera lo que es las células anormales que se desarrollan en sí en su interior y estas pues tienen que o quieren oponerse sí al ingreso de células extrañas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que es gripe, quizás nuestro familiar está cerca de nosotros, pero a él no le da. Entonces su inmunodeficiencia es la que a él lo mantiene, sí, pues bien, y su, más que todo la protección que estos tengan hace que no le dé lo que es la gripe, ¿verdad? Entonces, y lo que nosotros tenemos es que nuestra inmunidad está mal, las defensas están bajas y es por eso que cualquier enfermedad la podemos tener. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo lo que es pues este virus, como lo que es el coronavirus, que a muchas personas pues les ha dado o unas personas son asintomáticas y a otras sí se les ha desarrollado lo que es la enfermedad más a profundidad, ¿verdad? También depende de ciertas enfermedades que estos tengan. Entonces ahí también influye lo que es cada uno de la inmunodeficiencia y también estas defensas que cada uno de nosotros tenemos y esas personas si nosotros podemos ver en la televisión las recuperadas que más que todo pues luchan por su vida y puede ser que también su protección ayude a lo que es vencer la enfermedad. De igual manera pues hay ciertas o principales características de la inmunidad que son específicas. El sistema inmunitario es el conjunto también de células y de moléculas implicadas en sí en los procesos de inmunización. Existen también componentes en el sistema inmunitario, por ejemplo, ese sistema inmunitario que está constituido por órganos linfoides y las células y moléculas inmunitarias. Los órganos linfoides son todos aquellos donde se forman, transforman y maduran o se acumulan en los linfocitos. Se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son aquellos donde tienen lugar la formación y la maduración de las células inmunitarias. Los linfocitos, dentro de estos tenemos las médulas ósea, la productora de linfocitos B, también el timo que se produce en los linfocitos T y la bolsa de Fabricio que también produce lo que son los linfocitos B y son exclusivamente lo que son las aves. Los granos linfoides secundarios son donde se acumula después de abandonar lo que son los órganos linfoides primarios y viajan a lo que es a través de la sangre y la linfa. Los principales son los ganglios, también los linfáticos, el vaso, las amígdalas, apéndice, las placas Peyer y la adenoides. Estos también tienen una estructura que más adelante lo vamos a poder conocer acerca de los órganos y el sistema inmunitario en la especie humana. Dentro de estas células pues forman lo que es este sistema inmunitario que son los leucitos, también los neutrofilios
los esofilios, los basofilios, los monocitos, que luego se transforman en macrófagos y linfocitos, siendo los linfocitos los que participan más activamente dentro de estos, como también los linfocitos B y los linfocitos T, que se diferencian por un tipo de membrana que llevan en distintas glucoproteínas que determinan la función de cada uno de ellos. En cuanto a las moléculas inmunitarias, son también proteínas, estas son sintetizadas por algunas células inmunitarias que participan en la defensa de organismos, destruyendo así estos agentes patógenos y activando la acción de otras células inmunitarias. Las moléculas inmunitarias se agrupan en citocinas, también un sistema de compuestos, la proteína B7 y la inmunoglobinas. La proteína B7, que sintetiza también los macrófagos que activan a los linfocitos T. Dentro también de las citocinas hay dos grupos, las linfocinas, que son citocinas producidas o que actúan sobre un sistema inmune. A este grupo también pertenecen los interleucinas, que son productos o se producen sobre los linfocitos, y también por último lo que es la interferones, que se producen en cantidades muy bajas y actúan sobre los receptores de las células vecinas. Actúan, por ejemplo, los antivirales, los inmunomoduladores, también los inhibidores del crecimiento celular y los antimoduladores. El sistema también de este pues tiende a ser un poco complejo, que es un sistema de proteínas donde esta pues del suero que coopera con los fagocitos y los anticuerpos para destruir lo que son los microorganismos extraños. De igual manera hay ciertos antígenos que son cualquier sustancia extraña también, que pueden ser introducidas en el interior de un organismo, que provoca lo que es una respuesta inmunitaria. Estos también estimulan lo que es la producción de anticuerpos, y las células y microorganismos se denominan también antígenos particulares, mientras que las sustancias químicas como las proteínas y ciertos glucolípidos o polisacáridos inyectados o liberados, más que todo en el interior de lo que es este organismo, por ejemplo las toxinas, se denominan también antígenos solubles. Los antígenos particulares deben tener un carácter antigénico a la presencia en sí de la superficie antígena soluble. Cualquier antígena de estos últimos deben de residir en ciertas partes de estas moléculas llamadas determinantes antigénicos, como algunos aminoácidos con cadena polipeptídica o algunos monosacáridos con una polisacárida. Los anmenos, que son también antígenos incompletos, que se tratan de pequeñas moléculas que por sí solas no tienen carácter antigénico, pero unidas a una proteína transportadora pueden adquirir lo que son algunos caracteres más significativos para ellos, y dando lugar a lo que es dicho carácter, pues este modo también puede incluir lo que es la producción en sí en los anticuerpos. Existen también ciertos tipos de respuesta. Los tipos también de estos estímulos y estas respuestas, que más que todo de las respuestas inmunológicas, que se basan en lo humoral y lo celular. La respuesta inmunitaria es el también conjunto de estas reacciones químicas y esas células que son de cadena del sistema inmunitario. La respuesta inmunitaria es específica y es distinta para cualquier tipo de agente que es desencadenante, y esta respuesta también inmunitaria puede ser específica siendo un ser o un humoral.
la célula llevada a cabo de los linfocitos T y la humoral de los linfocitos B. El sistema también inmunitario está constituido por lo que son los órganos linfoides y las células también, células y moléculas inmunitarias. Los órganos linfoides también son todos aquellos donde se forman y se transforman en sí, maduran o se acumulan en lo que es linfocitos y se dividen en primarios y secundarios. Esto pues también tienen una cierta respuesta a lo que es el cuerpo y genera lo que es el cambio en sí de estos cambios en la inmunología de cada cuerpo, ¿verdad? Los procesos también de los antígenos, que son antígenos incompletos, y se tratan también de pequeñas moléculas. Por sí solas, estas pueden ser unidas entre sí, pero una proteína también tiene que ser transportadora de la inmunología del ser humano. También pues vamos a identificar lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Para que sea por ejemplo, un posible agente infeccioso, se establece lo que es en un organismo donde estos tienen que tener y tienen que salvar lo que es diferentes barreras y defensas disponibles. También tiene que diferenciar lo que es las fisiológicas temperaturas corporales o sanguíneas, como las anatómicas, el pelo, lo que es la composición de nuestro cuerpo, la nutrición o la posesión también de diferentes receptores en los diferentes tejidos que se tengan, que hacen que hayan diferentes también susceptibilidades a infecciones entre las diferentes especies. Entre estas se tienen diferentes individuos y diferentes tejidos. La defensa también frente a estos organismos está mediada por las reacciones precoces a la inmunidad innata, por más que todo reacciones tardías de la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, también llamada natural o nativa, está constituida por mecanismos existentes antes de lo que se desarrollen las infecciones. Producen lo que son respuestas rápidas a los microorganismos. Los componentes principales son las barreras físicas y químicas, células fagocíticas, células citocidas naturales y proteínas sanguíneas, principalmente del sistema del complemento, y la inmunidad que es adaptativa, que también es llamada específica o también adquirida. Esta se da en un estímulo tras la exposición a agentes infecciosos. Esto discrimina también entre diferentes microorganismos y los componen principalmente son los linfocitos y sus productos. Hay dos tipos también de respuestas inmunitarias adaptativas, como lo que es la inmunidad humoral, que es la producción de anticuerpos, y la inmunidad celular. Por otra parte, también la inmunidad da frente a un antígeno extraño. Puede ser activa, que se induce por la exposición de dicho también antígeno, o estructural específica, que es inmunogenética. Cuando el sistema inmune del individuo juega un papel activo en la respuesta del antígeno, o pasiva, que se transfiere en sí externamente al individuo. Cuando adquieren estos dos, pues la inmunidad, sin haber estado expuesto o respondiendo nunca, el antígeno podrá pues más que todo dar una respuesta. Por ejemplo, la transferencia de los anticuerpos maternos al feto, o los tratamientos contra los tétanos o la rabia. La inmunidad innata, antes pues más que todo de la inmunidad propia dicha, existen también barreras físicas, químicas
biológicas que nos pueden proteger a las agresiones externas, como lo que es la piel y los tejidos mucosos, que suponen también barreras primordiales contra la penetración de los microorganismos. La resistencia natural de este huésped puede modificarse, por ejemplo, por la edad, de diferentes microbióticos y la facilidad de colonizar en los niños o menores de defensa, en los ancianos, que son los más propensos quizás en lo que es tener ciertas enfermedades, ¿verdad? Acordémonos que los bebés, como están desarrollándose, entonces su inmunología pues es bastante baja. No como nosotros las personas ya adultas, que tenemos ya nuestra inmunología más desarrollada. Por ejemplo, se dice que cuando uno tiene alguna enfermedad y se cura, entonces ya existe lo que es una barrera para que esta enfermedad no nos lo dé. O sea, es decir, esa enfermedad ya no se transmite a nuestro cuerpo, pero puede hacerlo en lo que son bebés que no han sido desarrolladas esta inmunidad, y también los ancianos que también están perdiendo lo que es la inmunología. También lo que es el estrés o el desequilibrio de las hormonas, que tienen efectos antiinflamatorios, es decir, inmunosupresores. Y por ejemplo, muchas veces nosotros estamos con la presión de lo que es entregar un trabajo, hacer muchas tareas. Entonces ese estrés nos hace que muchas veces nos enfermemos más rápido, porque sentimos como una presión y nuestra inmunología está bastante baja, y cualquier enfermedad pues podemos tener. Y la dieta, que influye también en las características de la microbiota. Las dietas pueden también afectar a lo que es nuestra inmunología, ya que, por ejemplo, si nosotros tomamos una dieta muy extrema de no comer algún alimento, dejar, por ejemplo, las grasas, que tenemos que ser proporcionales, ¿verdad? Tenemos que tener tanto grasa, tanto como vegetales, comer también carnes, entonces, pero balanceado. Pero si se deja, por ejemplo, de comer algo que nosotros o a nuestro cuerpo nos ayude, puede afectar a nuestra inmunología y así perderla, o quizás no tener esta protección más activa, y cualquier enfermedad pues podamos tener. Las glándulas también sebáceas de la piel, que segregan los ácidos grasos, como lo que es la barrera baja en el pH, y protege también los patógenos. Estas son pues también más que todo los tejidos que pueden ayudar a lo que es nuestro cuerpo. También las células que son epiteliales, cilíndricas, de la superficie mucosa de la masofaringe y la tráquea, donde también pueden proteger lo que es empujando así las bacterias, y el exterior que expulsando en sí, por ejemplo, lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Lo que nuestro cuerpo quizás no resiste con este tipo de enfermedades. Por ejemplo, al expulsar lo que son, cuando tenemos gripe, los mocos, esto ya nosotros ya no lo queremos. O también, por ejemplo, cuando por ejemplo, estamos mal del estómago, esto ya lo vamos defecando, ¿verdad? También lo que es la sangre, que también hay proteínas, y también hay bactericidas, como las llamadas B-lisinas, que pueden también destruir la membrana bacteriana. La propia microvía natural, pues que estas se localizan en nuestro organismo, pueden proteger del establecimiento de bacterias patógenas, más que todo competir con esto también producido, y donde pueden tener sustancias de la bacteria que son estas extrañas. Y por último, que vamos a ver lo que es la inmunidad innata, que es representada por las barreras anteriores, las que vimos. La primera, que es la defensiva contra los microorganismos, y suelen también ser estimulados por estructuras comunes a grupos de microorganismos, no es específicas en sí, ¿verdad? Pero en el caso también de esta
respuestas que se tengan en los organismos, pues estas pueden ser adaptativas. Existen también ciertos componentes celulares, como los que son las proteínas sanguíneas, por ejemplo, y la respuesta innata, pues que son también la capa que pueden producirse por los péptidos dotados de una función ambiótica natural que es defensiva, por ejemplo. También existen los linfocitos y que son puentes también de la inmunidad adaptativa. También pues estas inmunidad adaptativa que existe también de estímulos y respuestas, o una respuesta específica, la cual es una humoral y la celular, que se pueden activar según el tipo de microorganismo que sean invasores. En ocasiones también se producen los fallos en las respuestas inmunes, pudiendo también diferenciarlos por ejemplo, diferentes respuestas de la inmunodeficiencia que se tenga, ser expreso, que es la hipersensibilidad o la alergia que se tenga. Estas pueden ser reacciones exageradas que en ocasiones produzcan daños en los microorganismos, y los antiinmunidad, que se confunden también con los microorganismos extraños y que son componentes del propio individuo. Tanto la respuesta innata como la adaptativa, hay que considerar que los macrófagos y otras células denominadas APC, más que todo juegan un papel importante con el conjunto también de respuestas que éstas tengan a la hora de proteger a nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, es importante que cada uno de nosotros conozcamos acerca de nuestra propia inmunología y nuestra inmunodeficiencia, para poder comprender cómo nosotros podemos o cómo nuestro organismo trata de protegernos, ¿verdad? Bueno, eso por el día de ahora acerca de este tema tan importante acerca de la inmunología. Gracias y buen día.